Un abrazo para ti. Qué bueno encontrarnos con la palabra de Dios en este día 4 de enero. Meditamos el Evangelio de Juan, capítulo 1, del 35 al 42. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estaba Juan Bautista otra vez allí con 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que pasaba, dijo: Este es el Cordero de Dios. Los discípulos, al oírlo hablar así, siguieron a Jesús. Él se dio vuelta y, viendo que los seguían, les preguntó: ¿qué quieren? Ellos le respondieron: Rabí, que traducido significa Maestro, ¿dónde vives? Vengan y lo verán. Les dijo. Fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él ese día. Era alrededor de las 4 de la tarde. Uno de los 2 que oyeron las palabras de Juan y siguieron a Jesús era Andrés, el hermano de Simón Pedro. Al primero que encontró fue a su propio hermano Simón y le dijo: Hemos encontrado al Mesías, que traducido significa Cristo. Entonces lo llevó a donde estaba Jesús. Jesús lo miró y le dijo: Tú eres Simón, el hijo de Juan. Tú te llamarás Cefas, que traducido significa Pedro. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siempre me ha llamado la atención este texto, es muy apasionante. Y hay una pregunta de Jesús y hay una respuesta de los discípulos. La pregunta: ¿qué quieren? ¿Dónde vives? Que es la respuesta de los discípulos. Y me imagino como un momento cargado de tensión en el ambiente de ese diálogo, ¿verdad? Lo cierto es que se resuelve no en palabras, sino en hechos. Lo curioso es ver a los discípulos que van a ver dónde vive Jesús. Aquí no se describe palabra alguna acerca de dónde vive Jesús. Lo cierto es que aquellos buscadores de sentido de la vida encontraron algo que marcó tanto su vida que hasta le pusieron hora. Y dice el texto 4 de la tarde. Una hora más que simbólica, ¿no? Dado que en la antigüedad era cuando terminaba la jornada de trabajo y empezaba la tarde-noche, la hora del descanso, el tiempo del reposo. El ir haciendo síntesis del día vivido, hasta ese momento se quedaron los discípulos. Me pregunto ahora, ¿qué habrán visto? ¿Qué fue lo que los cautivó tanto? ¿Cuál habrá sido el hecho decisivo por el cual decidieron quedarse y proclamar a Jesús como Mesías? Yo no lo sé. Lo cierto es que no lo sabemos. Y esto me hace pensar inmediatamente en mi propia vida. Y te invito a que también pienses en la tuya. ¿Dónde vive hoy Jesús? Y creo que es una de las grandes preguntas que nos podemos hacer. ¿Dónde te encuentro, Señor? Y seguramente esto dispara para varios sentidos. ¿Dónde vive Jesús en el mundo? ¿Dónde vive Jesús en la iglesia? ¿Dónde vive Jesús en la vida de todos los días? ¿Dónde vive Jesús en la vida de tantos hermanos que caminan conmigo? ¿Cuáles son los lugares? ¿Dónde me encuentro con Jesús? Y quizás una de las tantas respuestas que me animo a dar es que Jesús está donde está la vida. Creo que es una de las grandes claves de discernimiento de nuestra época. Si queremos descubrir a Jesús, vayamos detrás de la vida. Denunciemos todos aquellos lugares de muerte, allí donde la vida es manoseada, maltratada, violada, vendida. Examinemos cuáles son los lugares de vida para poder acrecentarlos, para poder descubrir cada vez más a Jesús, y cuáles los lugares de no vida para poder llevar allí la vida de Jesús.
Qué desafío tan grande. Quiero invitarle a que le abras las puertas a Jesús, que le abras tu vida, que le abras tu corazón y descubre dónde vive. Y después de que descubras dónde vives, te invito a salir para que ames con locura. Esa locura de los discípulos al quedarse con Él hasta las 4 de la tarde, esa misma locura que se entrega en la cruz para que todos tengamos vida eterna. María Auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. A todos les invito a que hoy me encomienden en su oración. Hoy entrego esta parroquia de la Catedral de Girardot y empiezo esa nueva encomienda que el Señor me hace a través de mi obispo, de ir al seminario y de ser formador. Seguramente terminan aquí unos afanes, pero comienzan otros afanes. Seguramente aquí el peso de la cruz puede ser que se aliviane, o seguramente sea un poco más pesada. Encomiéndame en tu oración y estaré siempre para servirte en el lugar donde esté. A todas las personas que me ayudaron con el ancianato San Antonio, mil gracias. Un Dios les pague. A todos los que nos ayudaron con la Casa del Menor y con la Catedral, muchas gracias. Y a tanta gente querida de la Catedral en la ciudad de Girardot, Dios les bendiga. Y mi abrazo fuerte, mi oración por ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ti y te acompañe siempre. Unidos en oración.